Buen día, hermanitos. Somos de la parroquia de Santa María de Guadalupe Bantí. Los volvemos a saludar por medio de estas plataformas para seguir el tema 12. Jesús anuncia y realiza el reino de Dios en la tierra. Somos el equipo de la animación bíblica de la pastoral, compuesto por Patti, Silvia, su servidora Yola. ¿Ya tienen la Biblia en sus manos, hermanitos? Para iniciar, en el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, Señor, en tus benditas manos nos ponemos. Gracias te doy, Señor, por la vida, por la luz que volvemos a ver día a día y por todas las bendiciones que llegan a nuestra vida diariamente. Gracias, Padre Santísimo, y bendito y alabado seas. También, Señor, te doy gracias por la lluvia, por los animalitos, por todo lo que hay en este mundo. Gracias, Señor, y bendito y alabado seas. También, Señor, te pongo en tus benditas manos a todos los enfermos, a los que están en los hospitales, a aquellos que están sufriendo su dolor, sufrimiento. Ten piedad y misericordia de ellos, Señor. Ayúdalos, Señor, para que puedan seguir en esta vida, en este mundo con su dolor. Que así sea. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñanos, ilumínanos toda la vida. Acompáñanos, ilumínanos. Espíritu Santo, ven, ven. Bueno, hermanitos, los invito a abrir su palabra de Dios en la lectura de San Mateo, capítulo 4, del 12 al 17. Habla, Señor, tu siervo escucha. Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Capernaum, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. En el camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombras de muerte. Desde entonces, Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos vamos a acomodar en casita, hermanos. Vamos a ver qué dice la lectura de San Mateo. Nos dice que cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se fue a vivir a Galilea, allá a Capernaum, en donde inicia su predicación, recorriendo toda esa parte de Galilea por las orillas del mar y del Jordán. Nos dice la lectura que toda esa parte era tierra de paganos, era gente que vivía en la oscuridad, que estaba en esas sombras de muerte. Entonces Jesús empieza a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de Dios está ahora cerca. Así que cuando toda la gente que lo escuchaba vio una luz muy grande, vieron esa luz que brillaba en medio de ellos,
porque esa luz era Jesús, pues estaban en esas sombras de pecado. Así, mis hermanos, nos invitan a un cambio de corazón esta lectura para salir de esas sombras, para quitarnos esa ceguera, para que tengamos vida eterna. Nos invita a esa conversión, a ese arrepentimiento, para que brille en cada uno de nosotros esa luz y nos vayamos transformando, para que también cada uno de nosotros proclamemos ese mensaje de Dios. Así es, hermanos, pues a esto nos invita esta lectura y vamos a pasar al punto número 1 de nuestro tema, que se llama La misión de Jesús es proclamar y realizar el reino de Dios. Vamos a ver, hermanitos, la lectura de San Marcos 1, versículo 15. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo vamos a hacer ese reino de Dios nosotros, hermanos? Como dice San Marcos, pues convirtiéndonos, arrepintiéndonos de todo lo malo que hemos hecho, cumpliendo esos mandamientos, sobre todo especialmente ese mandamiento del amor que Dios nos ha dejado. Creer en Él, tener esa fe puesta en Él, escuchar su palabra y tener una conversión. Así vamos a cumplir nosotros ese reino de Dios. Dice: para entender mejor este anuncio debemos tener presente las expectativas del pueblo humilde que había constatado el fracaso de los reyes de Judá y de Israel en su misión de paz y de justicia, pues en lugar de promover y favorecer una de las injusticias y la explotación, por eso ante la falta de los reyes, los pobres hablaban del reinado de Dios y esperaban con ansias el reinado de un ungido o Mesías. Buscamos 61:1 de Isaías y nos dice: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Si Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo es que los pobres nunca perdieron la esperanza y ya hablaban de un reinado de Dios? Ya esperaban a ese ungido, ese Mesías, el rey ideal que llevaría a cabo todo lo contrario a lo que estaban viviendo. Cómo ese Mesías iba a traer la paz, la justicia verdadera. Entonces dice que cómo es que el profeta Isaías ya anunciaba que iba a venir de nuevo ese Mesías para anunciar la buena nueva a los pobres, a los desvalidos, a los que iba a hacer sus obras enseñando y curando toda clase de enfermedades y sanando esos corazones. Otro profeta que era persecutor de Jesús, como fue San Juan Bautista, fue preparando el camino al nuevo Mesías y anunciaba su llegada inminente del reino y señala sus exigencias. ¿Cómo es, hermanos, que Dios se fija en estos profetas y que eran tan diferentes? ¿Por qué? Porque este Isaías era de familia acomodada, era un hombre rico, de la clase de la alta de media. En cambio San Juan Bautista pues era de familia humilde, y Dios cómo los escoge, ¿verdad? Cómo ve esos corazones en ellos. Entonces, que tenían un corazón pues bueno, y él no se fijaba si era uno rico o era uno pobre,
Él se fijó en ellos. Y así Jesús pues lo inaugura y proclamando su presencia y realiza señales. En San Mateo capítulo 4, 23 nos dice, regresamos a la lectura de donde estábamos, pero más adelante nos dice, Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos dice que Jesús recorría toda Galilea y entraba en la sinagoga de los judíos, enseñando, proclamando la buena nueva, sanando todas las enfermedades, pero no iba solo, hermanos. Para esto asocia a sus apóstoles, a los que había llamado en las orillas del mar de Galilea. Fue ahí que escogió a Simón y Andrés, que eran pescadores, y a los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también que eran pescadores. Y estos dejaron todo para seguir a Jesús. Estos fueron los primeros que llamó. Entonces Jesús y ellos se sentaron y empezó a hablar y a enseñar diciendo estas bienaventuranzas. Dice que vamos a recordar algunas de ellas. Buscamos en San Mateo capítulo 5 del 3 al 12, donde muestra quiénes son los bienaventurados. Por ejemplo, nos dice, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de Dios. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Ya más adelante pues les van a estar diciendo o recordando en la siguiente lectura. Otro punto dice que explica sus características y exigencias en las parábolas que vemos en cada parábola, que Dios nos dice o nos deja una enseñanza, nos da estos valores que debemos seguir para poder transformar en la vida personal o comunitaria. Nos enseña cómo hacer oración dejándonos el Padre Nuestro. Pues también pues en las parábolas, ¿verdad? Ahí nos dice varias exigencias. Dice, expulsa demonios y cura enfermedades como señal de la victoria sobre el mal. Se muestra misericordioso con los pecadores, tomando partido por los débiles, oprimidos, y denuncia a los explotadores. Así, mis hermanos, Jesús nos asocia o nos llama a cada uno de nosotros para enseñar y proclamar y llevar esa buena noticia a los más alejados, o nosotros mismos somos esas personas alejadas, porque a veces estamos adentro y a veces también nos alejamos. Entonces también somos esas personas. Entonces estamos en esa oscuridad y a veces no reconocemos a Jesús, que Él es la luz. Entonces también pues para que nosotros conozcamos a esa luz de Cristo, pues también debemos hacer todo lo que Él nos dice en estas lecturas para formar parte de ese reino de Dios. Dice, nos llama a la conversión, a llevar esos valores de justicia, verdad, paz y hermandad, sobre todo el mandamiento del amor, a escuchar su palabra, a hacer buenas obras de misericordia, a hacer oración unos por otros, pues realizando estas actividades como Jesús, estaremos haciendo presente ese reino de Dios, puesto que aquí está ya ese reino y también es nuestra misión, pues es anunciarlo, hermanos. Ya más adelante pues les seguirán explicando estos puntos. Pues gloria a Dios, hermanos. Bueno, hermanitos, vamos a continuar con el tema. Yo les voy a enunciar 3 puntos acerca de lo que es el reino de Dios. Y voy a empezar con las características del reino de Dios. Dice que la presencia del reino de Dios es un acontecimiento de gracia para todos los hombres. Es la salvación, la liberación de todos los males, de sus diferentes causas y manifestaciones.
Los valores que se desprenden del reino de Dios son la justicia, la verdad, el amor, la hermandad y una apertura radical aquí a nuestro Dios. Por eso, el reino de Dios es el valor absoluto de nuestra vida. Vamos a buscar en nuestra palabra el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es. En la lectura nos invita a que busquemos primero el reino de Dios y que todo lo demás se nos dará por añadidura. En estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, podemos poner en duda, ¿verdad?, el reino de Dios y decir, ¿cómo es posible que con esta enfermedad Dios esté presente entre nosotros? Pero pues también, hermanos, sabemos, un ejemplo, tenemos las medidas de seguridad, sabemos que existe la enfermedad, pero también se nos han dado esas medidas de seguridad. Por ejemplo, el uso del cubrebocas, si es posible, pues no salir de casa, ¿verdad? Si no tenemos a qué salir, pues quedarnos en casa. Esa es una buena manera de obediencia. También se nos pide el uso de gel antibacterial. Con estas medidas de seguridad, hermanos, podemos hacer visible el reino de Dios. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues de alguna manera hacemos ver esa hermandad, ese amor que nos pide vivir nuestro Señor. ¿Por qué una hermandad? Porque al cuidarnos nosotros, cuidamos al prójimo también, nos cuidamos entre nosotros, ¿sí? Estar en el reino de Dios es una obediencia, a empezar a conocer un poquito de nuestro Señor. Cuando verdaderamente empezamos de corazón a conocerlo, ya no lo queremos dejar, ¿verdad? Aunque se nos presenten dificultades, acontecimientos difíciles, pues ya empezamos a sentir esa necesidad de nuestro Señor. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Y así es, hermanos, cuando empezamos a conocer a nuestro Señor Jesús, lejos de querer aprender elementalmente de Él o superficialmente de nuestro Señor, lo primero que empezamos a buscar, o lo primero que nosotros ponemos con nuestro Señor, es nuestro corazón, nuestros sentimientos. Buscamos esa liberación para poder estar cerca de Él, que nos libere de todos esos males que nos han atado y que nos han alejado de nuestro Señor. No solo son las dolencias físicas, hermanos, también son las dolencias espirituales, lo que a veces nos mantiene alejados. Pero nos dice la palabra, ¿verdad? ¿Quién que encuentra un tesoro no lo esconde y busca comprar ese territorio, verdad? Pues así nosotros, si ya hemos encontrado a nuestro Señor Jesús, conservarlo. ¿Cómo lo vamos a conservar? Ya veíamos el ejemplo de los profetas, ¿verdad? Predicando su palabra, anunciándolo y sobre todo ser obedientes a Él. Aceptar el reino no es solo cambiar en lo íntimo de la persona, no, hermanos. También tenemos que cambiar en nuestras actitudes. No solo es decir, pues ya leí la palabra, ya leí la Biblia, ¿no? Ahora hay que llevarla ¿a qué? A la práctica. No solo quedémonos con nuestros sentimientos o con el sentir, sino que hay que llevarlo ¿a qué? A la vida, a la práctica.
en estos momentos, en estos días, pues como se nos ha sugerido, hay que empezar desde casa, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la gente con la que convivimos más, pues compartir la verdad, este mensaje que nuestro Señor nos ha dado. Colaborar en la construcción del reino acarrea incomprensiones, dificultades, persecuciones, pérdida de la fama, de seguridades, incluso de la propia vida, así como le sucedió a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él predicaba el reino de Dios, pues muchos los tiraban de loco o blasfemo. Entonces imagínense, ¿qué nos pueden decir a nosotros que somos unos simples mortales, ¿verdad? Pero sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hacemos fuertes y debemos de ser valientes, hermanos, al predicar la palabra de nuestro Señor. No debemos de tener miedo, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice que no tengamos miedo. Al contrario, ¿verdad? Nos dice, levántate y anda. Bueno, ahora les voy a anunciar el siguiente punto, que es las exigencias del reino de Dios. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo 4, Mateo capítulo 4, versículo 17. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos pide una conversión radical de nuestra vida para poder vivir ese reino de Dios. Nos pide que renunciemos a nuestro mal camino y que vivamos en el camino que Él nos presenta, ¿verdad? Un camino de rectitud. Como les mencionaba, esa conversión no solamente se debe mantener en el interior, también las debemos de llevar a la práctica, a una vivencia personal y comunitaria. Primero empezar por nosotros mismos, a ese cambio personal, para así poder después compartir. De esta respuesta radical, que es la conversión que se desprende de muchas actitudes concretas, como son escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. ¿No? Como nos dice, no solo nos conformemos con escuchar, sino también ponerla a la práctica. Por eso están todos los escritos que Dios nos dejó en su palabra, ¿verdad? En la Biblia. Ahí hay muchas formas de educarnos en la fe, ¿verdad? Ahí hay maneras de confortarnos en la palabra de Dios, como lo hemos venido viendo en estos temas anteriores, ¿verdad? Están los acontecimientos de los patriarcas, los profetas, y cómo contribuyeron ellos, ¿verdad?, a la construcción de la salvación, cómo ellos también se fueron preparando, cómo aquellos profetas tuvieron muchas tribulaciones, pero así siguieron proclamando la palabra, siguieron anunciando la buena nueva. Siguiente punto: estar en constante búsqueda del reino de Dios y lo dispuesto en el plan de Dios. Así es, hermanos, el reino de Dios es una constante búsqueda. No nos quedemos con solamente conocer unas pocas palabras de nuestro Señor. Al contrario, aquí nos llama a una constante búsqueda. Estar en el camino de nuestro Señor no es conformarnos con lo poquito que sepamos. Debemos estar en esa constante búsqueda para así poder realmente conocer a nuestro Señor Jesús. Y más que nada, ¿qué es lo que quiere nuestro Señor de nosotros? ¿Cómo quiere que le sirvamos? Y último, seguir el camino trazado por Jesús, ¿verdad? Es seguir a nuestro Señor Jesús, seguir sus pisadas, seguir su camino, seguir sus enseñanzas. Eso es vivir el reino de Dios. Y como último, ¿cuál es el sentido global del reino de Dios? Los cristianos unidos a las demás personas sabemos que el reino de Dios se va realizando en la tierra.
cuando se van viviendo los valores del reino de Dios. Ya vimos cuáles son los valores, ¿verdad? La justicia, la paz, el amor, la hermandad, ¿verdad? Y una aceptación radical de nuestro Dios. También somos conscientes que ese reino aún no ha llegado, ¿verdad? Por eso, mientras peregrinamos por este mundo, seamos colaboradores de ese reino, ¿sí? Seamos constructores de ese reino con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dejó al Espíritu Santo, para que no digamos es que no podemos. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a esa construcción del reino, a vivir ese reino de Dios, ¿verdad? Dios, nuestro Señor Jesús, sabía que solos no podíamos. Por eso dijo, voy a mandar a alguien que los va a ayudar, que los va a fortalecer y que los va a ayudar en su peregrinar por este mundo. Gloria a Dios. Mis hermanos, asimismo les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo 6, versículo 10. Aquí en este capítulo de Mateo y en este pasaje vemos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Pero en sí vamos a hacer énfasis en lo que pedimos nosotros y clamamos a nuestro Señor, ¿verdad? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No solo pedimos que venga su reino, ¿verdad? Pedimos que se haga su voluntad, como dice la palabra, así en la tierra, así en el cielo como en la tierra. A veces aceptar la voluntad de nuestro Señor es difícil, hermanos, si lo hacemos humanamente. Pero si le pedimos ayuda al Espíritu Santo, veremos que la voluntad de Dios, lejos de perjudicarnos, hermanos, la voluntad de Dios nos santifica. La voluntad de Dios es de gran bendición para cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por su atención. Gloria a Dios. Puntos fundamentales. Toda la misión de Jesús se puede simplificar en el anuncio y la realización del reino de Dios que inicia en su persona. Jesús asocia a sus apóstoles y además seguidores en esta misión para que también ellos anuncien el reino y realicen señales de su presencia. Los valores que se desprenden del reino son justicia, verdad, amor, paz, hermandad y apertura a nuestro Padre Dios. De la conversión, que es la respuesta radical de nuestra vida al reino, se desprende muchas actitudes concretas como escuchar, poner en práctica la palabra de Dios y seguir el camino trazado por Jesús. Y un gran ejemplo es nuestra Madre Santísima. Mientras peregrinamos por este mundo, colaboramos en la construcción e imploramos ardientemente a nuestro Padre, venga a tu reino. Vamos a seguir con la lectura de San Lucas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: felices ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que lloran, porque reirán. Felices ustedes, si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos inútiles,
a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento, llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Pero pobres de ustedes, los ricos, porque tienen ya consuelo. Pobres de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes, los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues con esta lectura de San Lucas contestarán las preguntas que aparecerán en la pantalla y nos vamos a despedir con la lectura del Salmo 62. Oh Dios, comunica al Rey tu juicio y tu justicia a ese Hijo de Rey, para que juzgue a tu pueblo con justicia y a tus pobres en los juicios que reclaman. Que montes y colinas traigan al pueblo la paz y la justicia. Juzgará con la justicia al bajo pueblo, salvará a los hijos de los pobres, pues al opresor aplastará. Durará tanto el tiempo como el sol, como la luna a lo largo de los siglos. Bajará la lluvia sobre el pasto, como el chubasco que moja la tierra. Florecerá en sus días la justicia y una gran paz hasta el fin de la luna, pues domina del uno al otro el mar, del río hasta el confín de las tierras. Abundancia de trigo habrá en la tierra, que cubrirá la cima de los montes, que abunde en fruto como el Líbano, se multiplicarán como hierba en la tierra. Que su nombre permanezca para siempre y perdure por siempre bajo el sol. En él serán benditas todas las razas de la tierra y desearán felicidad todas las naciones. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, pues solo Él hace maravillas. Bendito sea por siempre su nombre de gloria, que su gloria llene la tierra entera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todos los males. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.